Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde más info con todo lo que está pasando. Y atención porque a esta hora están pasando muchas cosas. Les mostramos la tapa de la tarde y nos vamos a la calle rápidamente. Esto está pasando en tribunales. Estamos con Nacho Damonte, nuestro compañero, porque la Corte está definiendo el futuro de los jueces desplazados por el Senado. Y el banderazo y la manifestación en la puerta de tribunales tratando de que la Corte resuelva a favor de los jueces con este pedido de justicia. Este es el momento. Nacho Damonte, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Espero que se me escuche bien, pero bueno, la manifestación aquí en la puerta de tribunales que cada vez es más numerosa. Se han acercado muchos manifestantes pidiendo celeridad en la Corte Suprema para dar una definición al per saltum de si se va a tratar o no la cuestión de los jueces removidos por el Congreso. Te cuento que hay mucha información para dar, en principio con lo que tiene que ver con la decisión de completar con un tercer juez para que pueda desempatar en la Cámara Contenciosa Administrativa. Se conoce el nombre de esta jueza, es Clara Botico. Esto es en paralelo a lo que está tratando la Corte Suprema en estos momentos. Se especula que para las 14:30 tengamos un comunicado de la Corte. Vamos a adelantarlo si el per saltum se trata hoy o si se le va a dar lugar o no a la presentación de los jueces que han sido apartados. Bien, perfecto. Algo que está a punto de conocerse, porque terminó ya la reunión de los miembros de la Corte Suprema. Lo que no se conoce todavía es la resolución. Bernardo, la vamos a tener en unos minutos, ¿no? Sí, en unos minutos tiene que estar, como dijo Nacho recién, 14:30 más tardar va a estar la decisión de la Corte Suprema, y esto es ver qué sucede, ¿no? Si efectivamente toman el pedido de per saltum, si aceptan tratarlo o si deciden que esto vaya por la vía judicial tradicional. Bien, Nacho, línea abierta, volvemos en cualquier momento. Hasta luego, esperando la resolución de la Corte. Es uno de los temas de la tapa de la tarde, miren. La Corte resolviendo al minuto lo que define sobre los jueces. Te lo vamos a estar contando en instantes nada más. ¿Cómo sigue la historia del policía apuñalado en Barrio Parque? La dramática situación de este policía que murió asesinado de un cuchillazo en el corazón. Murió después también su agresor, producto de los disparos de defensa del policía. Hay dolor en la sociedad y muchas preguntas que quedan sin responder. Después le vamos a escuchar a la viuda también haciendo un llamado a la sociedad y a las autoridades por lo que pasó ayer con su marido. ¿Cómo se vive la pandemia en Italia? Vamos a viajar a Italia para ver cómo está la situación en Italia después del rebrote en Europa, Italia, España, Francia. Pero en Italia, que tuvo momentos dramáticos en el verano, ¿cómo lo está viviendo ahora? Y señores, hay Copa Libertadores de vuelta, otra nueva fecha de Libertadores y arranca hoy Boca. Esta semana le toca hacer punta. Boca por Libertadores, después lo vamos a estar hablando. Bien, Bernardo, ¿qué tenemos? Sí, hay un tema de último momento también tan importante como el de la Corte, y lo pueden ver en lanación.com. Tiene que ver con la decisión del gobierno de endurecer todavía más el cepo y que no puedan acceder esos $200 al dólar ahorro aquellos empleados que trabajan en empresas que recibieron ATP. Fernando, es una decisión muy importante porque abarca a un número de gente muy grande. Y habrá que ver cómo se termina delineando esta resolución del Banco Central, pero es un hecho, todos aquellos empleados que cobraron ATP no van a poder comprar sus $200. Bernardo, quedan incluidos en las personas que no están capacitadas para comprar dólares, que no tienen cupo. Exactamente, no van a poder hacerlo. Por ejemplo, un caso para graficarlo simple: si cobraste o si tu empresa pidió ATP en septiembre y tu sueldo lo cobraste de esa manera con ATP, no vas a poder comprar dólares a partir del 1 de octubre cuando se reabra el cupo. Básicamente es eso, es un universo muy grande. Espera. ¿No va a poder comprar el dueño de la empresa o el empleado de la empresa? El empleado, Fernando. ¿Y qué tiene que ver el empleado? Nada. Directamente nada. O sea que estamos llegando, es el cepo del super cepo, digamos. Sí.
vale decir que estaría más o menos quedando así la cosa. Solo pueden comprar dólares los empleados estatales, empleados públicos, que además en estos 7 meses tuvieron un régimen para ir a laburar muy livianito, fueron algunos nada más, pero cobraban todo su sueldo y encima pueden comprar dólares. Sí. Va a ser más o menos así. Sí, todavía, por ejemplo, están incluidos los jubilados. Todavía no se tomó una medida al respecto, pero la verdad que queda un universo bien chiquitito de gente que puede acceder a esos dólares porque, repetimos, los números de alcance del ATP fueron muy grandes en la cantidad de empresas que lo cobraron. Hablamos de miles de empresas que percibieron el ATP y obviamente cada una con su planta de empleados también bien importante. Así que es una medida del gobierno que prácticamente restringe el acceso a los 200 dólares formales que se podían comprar. Bien, ahora lo vamos a ampliar un poco más este tema para saber en qué situación queda la compra de dólares. Está Hernán Lombardi ya en línea, en contacto con nosotros, exdirector del Sistema Federal de Medios. Hernán, ¿cómo va? Buenas tardes. Hernán, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ahora sí, ahora perfecto. Te estamos escuchando y te estamos viendo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bernardo, te saluda a vos también. Sí, ¿cómo está? Ahí a los dos. Me parece que estaba con algún problemita de conexión, Hernán. Hola, Hernán. Bueno, a ver, vamos a ver si mejoramos el ida y vuelta del audio. Hola, ¿cómo estás? A ver. Tenemos una información de último momento. Atención, bombazo en la Corte. Aceptó el per saltum. Aceptó tratar el recurso de per saltum presentado por los camaristas. Esto es reciente. Les decíamos que acababa de terminar la reunión, no se conocía todavía la resolución. Un paso fundamental. La Corte aceptó el recurso de per saltum presentados por los jueces removidos por Cristina Kirchner desde el Senado. Y esto adelanta prácticamente una decisión de la Corte, ¿no, Bernardo? Sí, porque básicamente lo que dijo es vamos a tratar el salto de instancia, que es este recurso que presentaron los jueces, el per saltum, y había alguna duda si lo iban a aceptar o si lo iban a negar, a rechazar por cuestiones formales. Bueno, finalmente lo aceptó y ahora se entiende que debería ser inminente y en los próximos días la resolución de la Corte sobre ese per saltum. Esto es ya zanjar definitivamente la situación y cuando la Corte se exprese o bien avalando el reclamo de los jueces o bien rechazándolo, ya será cosa juzgada. Igual hay casi un anticipo de lo que la Corte va a definir, porque la historia de este tipo de situaciones de la Corte es que cuando acepta un recurso de per saltum es porque lo va a resolver favorablemente para aquellos que lo presentaron. Ahí está el comunicado de la Corte Suprema, firmada por sus miembros, ante el pedido de Castelli de todos los jueces. Dice, considerando que en fecha 3 de septiembre de 2020 la magistrada a cargo del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal número 12 rechazó el pedido de medida cautelar deducido por el actor en el proceso de amparo que, en su condición de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inició contra el Estado Nacional, Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 183/2020 del plenario de dicho cuerpo que, por mayoría, resolvió declarar que su traslado desde el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Martín al mencionado Tribunal Oral Federal de Cava no ha completado el procedimiento constitucional previsto en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como las acordadas 4-2018 y 7-2018. Esas son las acordadas de la Corte Suprema en su momento,
en las cuales le decíamos, ya la Corte había hablado sobre ese traslado y había declarado que estaban bien hechos los traslados. Continúa el documento. Contra tal decisión, el actor planteó, y está contando acá, lo que había planteado Castelli y por qué toma la resolución que toma. Ya vamos a llegar a eso. Contra tal decisión, dice la Corte, el actor planteó recurso por salto de instancia en esta Corte, en los términos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, solicitando que se revoque la citada resolución y asimismo se disponga la medida cautelar urgente que suspenda los efectos de la resolución 183/2020 hasta tanto se encuentre firme la decisión. Y ahora vamos a seguir, pero reiteramos, la Corte Suprema aceptó el recurso de per saltum. Así es, aceptó el recurso, lo cual, como vos dijiste, Fernando, cada vez la Corte no es muy habitual que acepte recursos de per saltum y generalmente espera que las causas se cumplan por la vía formal. Cuando acepta tratar el per saltum y da la sensación de que probablemente sea posteriormente una resolución favorable para los actores que la judicializan, en este caso los 3 jueces que pidieron mantener sus lugares actuales y no volver a sus cargos de origen como había determinado el Senado. El planteo ya lo conocemos, podemos ir a la parte resolutiva, si quieren. Si quieren, podemos ir a la parte resolutiva, tendría que estar abajo de todo del documento, donde dice que la Corte resuelve directamente. No, a ver, vamos entonces al párrafo continuo, lo tiene que haber dicho en ese momento. A ver, por ello declara, ahí está, por ello se declara admisible, este es el párrafo que interesa. Atención, este es el párrafo. Por ello se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia. O sea, declaran admisible el per saltum con efecto suspensivo de la decisión recurrida. Y acá está la clave, con efecto suspensivo de la decisión recurrida. Vale decir, todo lo que se decidió está suspendido. Está suspendido lo que resolvió el Senado en su momento. Por artículo 257, tercer párrafo del código citado. Con habilitación de días y horas del recurso, córrase traslado a la demanda por el plazo de 48 horas que se notificará junto a la presente en el respectivo domicilio constituido según las certificaciones sobrantes en autos. Oportunamente dese intervención al señor Procurador General de la Nación interino por igual plazo de 48 horas. Solicítese la remisión de los autos principales a efectuarse en el día. Notifíquese por cédula con carácter urgente y póngase, y todas palabras formales. Pero ahí está la clave, fíjense. Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia con efecto suspensivo de la decisión recurrida. O sea, la decisión recurrida es la decisión que tomó el Senado. Totalmente. ¿Sí? Y vuelve la causa a la Procuración. Esto es importante, es un paso previo. Y a partir de ahí, cuando la Procuración dé dictamen sobre este per saltum, la Corte ahí sí estará en condiciones nuevamente de decidir si lo acepta o lo rechaza. Ahora lo que aceptó es tratarlo. Habrá que ver qué sucede con el fallo, pero es sin lugar a dudas, Fernando, un puntapié. Y la verdad que no había tantas expectativas de que esto suceda. Bombazo de la Corte Suprema. ¿Está Cecilia ya? ¿La tengo? Cecilia de Habana. ¿Cómo te va, Ceci? Buenas tardes, Bernardo. Un mediodía por demás agitado, ¿no? Con esta decisión que acabamos de conocer y fundamentalmente la sorpresa después de 7 años que la Corte no abría un per saltum, hoy decide abrirlo. 7 años que no hacían lugar a un recurso de este tipo que, como bien ustedes explicaban antes, implica saltar las instancias formales, ¿no? Que explicaban el paso por la Cámara en lo contencioso administrativo, que incluso ayer tenía un empate entre los 2 miembros que la componen respecto de la decisión sobre los jueces. Bueno, ahora eso ya se vuelve en abstracto, como dicen, y la Corte se vuelve definitivamente una protagonista de este tema.
suspende la decisión del traslado, porque la resolución de aceptar el per saltum tiene carácter suspensivo sobre la decisión recurrida, vale decir, sobre la decisión que había tomado el Senado. Y no solo deja a los jueces donde estaban, sino que además se va a tomar su tiempo para resolver el per saltum que aceptó. Exactamente, Fer. De las tres posibilidades o las tres opciones que se barajaban en las últimas horas, esta era sin dudas la que parecía probable pero no posible, digamos, ¿no? Porque era la que implicaba un posicionamiento más fuerte de la Corte y estaba la posibilidad de que rechazaran el per saltum, que lo abrieran sin mayores medidas. Y esa tercera posibilidad que implicaba la apertura del per saltum, la aceptación y una medida cautelar, ¿no? Bueno, definitivamente fueron en esta dirección. Significa que no puede avanzar el Consejo en los reemplazos, ¿no? Fundamentalmente de estos jueces, y era una versión que en las últimas horas había empezado a crecer mucho, que había dos candidatos del oficialismo para reemplazarlos rápidamente a Bruglia y a Bertuzzi, ¿no? En la Cámara Federal de Apelaciones. Cecilia, sí, perdón. Para que quede claro, digo, para dejar todo en claro, el per saltum aplica a Bertuzzi y a Bruglia, no a Castelli. Aplica a los tres. Aplica a los tres. Lo que pasa es que entraron por vías separadas. Okay. Por un lado Bruglia y Bertuzzi y por el otro Castelli. Pero en relación a Bruglia y a Bertuzzi, que estaban en la Cámara Federal de Apelaciones, que es una instancia clave en la justicia federal, ya se hablaba de que el Consejo de la Magistratura estaba encaminado a poner reemplazo. Y una vez que hubiera un reemplazo ya es más que era más difícil que pudieran eventualmente volver a sus cargos, ¿no? Por eso es importante, sobre todo en el caso de ellos dos, el hecho de que bueno, que tomen estas medidas cautelares y los protegen de momento en sus cargos. A ver, Ceci, déjame que hagamos participar también a Hernán Lombardi, pobre, que lo saludé y nos cayó el último momento por la cabeza. Hernán, estás ahí, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Fernando? Hernán, ¿cómo estás observando esta decisión de la Corte? Es una decisión institucionalmente muy fuerte, es una muestra de la independencia de la justicia argentina. Me parece que, para que la gente entienda bien, ¿viste? Porque para no ir a la parte técnica, sin que se entienda, el per saltum quiere decir que hay un problema institucional tan serio que habitualmente se saltea en una serie de instancias y la Corte se tiene que abocar a tomar una decisión que es el que toma el per saltum porque ve que necesita hacerlo. Como decías muy bien explicadamente antes, es una medida poco habitual porque muestra que hay un problema serio en el procedimiento o hay un derecho conculcado. Por eso la Corte se aboca a esto. ¿Cómo crees? Como marcaba Fernando, sí, lo importante es el carácter suspensivo. Claro. Porque el carácter suspensivo implica que debiera retrotraerse a la decisión original, inclusive careciendo de validez el decreto que con toda urgencia se firmó 12 horas después de la declaración del Senado. ¿Vos crees? Lo estoy mirando con ustedes, pero sí, a priori lo veo desde ese punto de vista. Y ratifican lo importante en una república tener una justicia independiente, ¿no? Lo importante que en ese funcionamiento que nos enseñaron de chicos y que pensamos que es la forma de convivir entre los argentinos, lo importante es tener una justicia independiente. Que hay que acatarla cuando dice fallos, en este caso, dando la razón a un montón de gente que pensábamos que estaba haciendo algo claramente, por lo menos, de una legalidad totalmente confusa, pero hay que acatarla siempre. Me parece que la verdad que la independencia de la justicia es algo que nos hemos puesto como norma de convivencia, Fernando. Esto es lo que crecimos, en este país crecimos y este país queremos por el futuro. Un país con división de poderes y donde todos acatemos la decisión de la justicia, porque en ese equilibrio de poderes es donde funciona una sociedad democrática. Hernán, yo ahora ya lo voy a ir a saludar en un minuto a nuestro compañero Diego Cabo, también que está para participar con toda su información y su análisis. Pero Hernán, te pregunto, ¿vos crees que esto es un toque de atención para el kirchnerismo y es una muestra de que la Corte está decidida a frenar un avance sobre la justicia? No quisiera ver bien, lo miré junto contigo, ¿viste? El bombazo, como dijiste vos, pero
por lo que entendemos, y ahí entre todos lo podemos mirar, no se está pronunciando sobre la situación de fondo, sino dice, tomo este procedimiento, lo voy a mirar, porque acá están sucediendo cosas que ameritan que la Corte, como órgano supremo del Poder Judicial, se meta en algo salteando procedimientos judiciales intermedios, y a su vez el efecto suspensivo. No se está pronunciando sobre la situación de fondo. No, está bien. Es un llamado de alerta, evidentemente lo es. Está bien, no se está pronunciando sobre la situación de fondo, y ahí sí ya lo sumo a Diego. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fernando? Bien, Diego, un gusto tenerte. No, lo que digo es, si bien es cierto que no se pronuncia sobre la situación de fondo y nadie esperaba que eso ocurriera hoy, sino que hoy lo tomara o no lo tomara el per saltum, también es cierto que generalmente cuando toma el per saltum, y hay pocos datos en la historia de la Corte, pero contundentes, resuelve a favor habitualmente. Bueno, en realidad el dato es concreto, es que básicamente quienes habíamos hablado con gente cercana a la Corte sabíamos que irremediablemente iba a entender en el caso, ¿no? La duda era si lo iba a hacer de un modo extraordinario, ¿no? Como es un per saltum, o lo iba a hacer por la vía, digamos, de las instancias inferiores y la causa subiendo a partir de... Sí, un proceso ordinario, digamos. Claro. El hecho de que tome el per saltum quiere decir que la Corte a priori entiende que hay una cuestión institucional grave, ¿no? Que amerita que se salteen justamente las instancias para intervenir ya. Y ese, digamos, es el dato de hoy. No sabemos qué va a decir de los jueces, pero el dato de hoy es que la Corte, y como recién vos decías, yo no lo vi, pero me decías, escuchaba recién que es por unanimidad. Efectivamente dice, acá hay una cuestión institucional grave, ¿no? Que va más allá, seguramente, del traslado de 3 jueces. Yo algo estuve leyendo por ahí de algunos de los votos que hubo, y por ejemplo Rosenkrantz dice, ojo que acá no es que está solamente en juego el traslado de estos 3 jueces, sino que hay una cantidad, un sinnúmero, o en realidad no sinnúmero, pero que se pueden contar, pero hay una cantidad de jueces que ya han sido trasladados y que todos tienen acuerdo del Senado, ¿no? Pero que han sido trasladados de una función a otra dentro del mismo rango y, digamos, a puestos similares, y entrarían, digamos, en problema todas esas designaciones, no ya solo la de estos 3 jueces, ¿no? Que son los que hoy nos ocupan, sino gran parte de la estructura del Poder Judicial podría entrar en problemas. Y ahí se ataca lo que dice el fallo de Rosenkrantz, dice se ataca la estabilidad en el cargo que la Constitución le otorga a los jueces, ¿no? Porque si no podrían ser cambiados ante cualquier circunstancia y por cualquier cosa, ¿no? Entonces acá me parece que lo que es interesante es entender que el dato del día es que la Corte a este tema ya no lo ve solamente como un mero traslado, sino que le está dando una entidad institucional que requiere o que amerita que vayan por un proceso extraordinario. Mira, ahí estamos repasando en pantalla. Perdón, Fernando. Dale, Hernán. El efecto suspensivo. Bueno, es lo que estamos resaltando ahora en pantalla. Es lo que estamos resaltando ahí, Hernán. Claro, ese es el dato, es un dato clave, porque vos podés abocarte al per saltum, pero podrían haber igual permitido que se sacara la idea de la estabilidad de los jueces. Me parece también muy resaltable que pese, obviamente a las palabras del presidente de la Nación y ayer de la ministra de Justicia, presionando a la Corte actuó con total independencia. Siempre hay que aceptar lo que dice la justicia en una república con división de poderes. Sí, a ver, el carácter suspensivo también está dado en base a que si se está produciendo la lesión de un derecho, no se siga sucediendo, ¿no? Sí, Diego. Sí, claro, obviamente que deja las cosas como con un stand-by, ¿no? Hasta que finalmente la cuestión de fondo se resuelva, pero no deja que se siga, digamos, generando algún tipo de perjuicio en su caso. Es interesante ahí el dato político que introducía Hernán, que es los dichos del presidente y de la ministra de Justicia de ayer. Cuando sos tan parcial en tu apreciación, ¿no? Y decís, no, es una barbaridad y demás. Bueno, obviamente hoy uno debiera hacer la lectura y decir, bueno,
el Poder Ejecutivo está calificando de barbaridad este fallo, ¿no? Que como decimos es el inicio, porque no sabemos qué va a decir. Por ahí dice, bueno, efectivamente, no se pueden modificar o sea, se pueden cambiar de lugar los jueces, hacer enroques, digamos, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Fíjate lo mal que le hace a la República, digamos, definiciones tan tajantes como las de ayer sobre un tema que no es blanco y negro, porque sin duda que hay doctrina para un lado y para otro seguramente, que hoy por hoy dejan ni más ni menos que al presidente y a la ministra de Justicia en una vereda bastante equivocada, ¿no? Que es decir, ¿cómo salís ahora? ¿Qué decís ahora después de este fallo? Hernán, te consulto, vos lo viviste también en su momento, eras oposición en 2013. ¿Hay una situación similar a la de 2013 cuando también, con varios persaltos en el medio, se decidió, o la Corte terminó decidiendo que se frustrara la democratización de la justicia o ese intento del kirchnerismo? Sí, claro, bueno, es siempre el punto. Yo de nuevo tomo lo que dijo Diego. Cuando la Corte se aboca a esto, que es una forma extraordinaria, es porque percibe la gravedad institucional y está tutelando algún derecho que no está siendo protegido. En este caso, que hay la sede de los jueces. Es evidente que si vos podés mover la sede de los jueces, estás manipulando la justicia. Y ahí agregaría yo, a mí no me gusta hablar obviamente por la Corte, pero por mí, pero tengo el recuerdo claro de lo que pasó en Santa Cruz cuando estaba la obligación, y era Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, que la situación que tuvo con el procurador de Santa Cruz, donde la Corte tomaba un dato y el Ejecutivo no lo acataba. Yo creo que acá es un buen momento, creo, por supuesto estoy convencido que tiene que acatarse el fallo de la Corte, ¿no? En toda su amplitud y en toda su amplitud. O sea, ¿estamos en duda de que el Poder Ejecutivo pueda acatar esta orden ahora? Yo no lo pondría en esos términos porque yo prefiero pensar que vivimos en un país con división de poderes y que está clarísimo que la Corte tiene, por ejemplo, además del control de legalidad, el control constitucional. Así que en este momento me parece que el efecto suspensivo, insisto, lo estoy leyendo a través tuyo, no cabe ninguna duda de lo que hay que hacer, ¿no? Bien, Diego, vos... Sí, dale, Diego. Te agrego algo. La Corte, además, en algún punto, no te olvides que a través de la superintendencia que tiene dentro de su estructura, es una suerte como de empleador de los jueces, ¿no? O sea, vos pedís toda la cuestión de los recursos humanos del Poder Judicial también son manejados por la Corte. Entonces, en cuanto a este efecto suspensivo, a los efectos de que mañana los jueces entran de vuelta a su despacho, va a ser inmediato, porque es la Corte la que lo tiene que poner en funcionamiento. ¿Se entiende? Porque es la Corte la que tiene, por así decirlo, ese pseudo departamento de derechos humanos, de recursos humanos dentro de su poder, ¿no? Entonces, a los efectos prácticos debiera ser, y estamos hablando, como dice Hernán, digamos, recién, sobre algo muy caliente, pero debiera ser inmediato, porque son ellos, a través de la superintendencia, quienes tienen que poner, digamos, quienes ponen en práctica la decisión del tribunal. Son los que lo ejecutan, digamos. Claro, porque hay una cuestión, es como si te cierran el molinete de ingreso a tu empresa, claro. Es lo mismo. Claro, claramente. Caso, la Corte tenía, o sea, la superintendencia tenía que obedecer el mandato del Senado porque la Corte no había definido. Pero mañana, eventualmente, si los jueces quisiesen ir a sus viejos despachos o a sus despachos originales, a los despachos donde tienen sus funciones, la superintendencia los debiera dejar entrar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende perfecto. Se entiende perfecto, Diego, y como ejemplo pongo que es muy distinto al caso Sosa, el procurador de Santa Cruz, porque la decisión tenía que ejecutarla el Poder Ejecutivo Provincial en su momento. O sea, el dueño de Molinete era el Poder Ejecutivo Provincial. Exactamente, porque en ese caso la Corte le daba una orden a una provincia en términos del funcionamiento de la Constitución Nacional y del régimen federal. En este caso, la Corte actúa como superintendencia y administradora del Poder Judicial. Es decir, esa controversia no debería existir. Y otro tema, a ver, es una decisión de la Corte que mueve varias fichas, ¿no? Entre otras cosas,
también se había pedido, después de la resolución en el Senado, se había pedido que se deje sin efecto, se suspenda el proceso de concurso de los lugares a donde debían volver los jueces y que ya estaban vacantes y habían empezado un proceso de concurso. Vale decir que eso seguramente va a seguir avanzando ahora. No, porque el efecto suspensivo debiera correr sobre todo, ¿no? Claro, sobre por todo eso. el procedimiento. A priori, mirándolo así... Lo que digo que sigue es el concurso. Claro, pero digamos, hasta que no se resuelva la situación de fondo, todo entra en un lugar de que no se debiera tomar ninguna situación de hecho consumado, digamos. Diego, esta decisión refuerza el rol de Rosenkrantz internamente en la Corte, porque digo, más allá de ser el presidente, le costaba muchas veces lograr mayorías. Hoy claramente estamos en una circunstancia de que Rosenkrantz fue el que convocó a la Corte a reunirse y sale un fallo alineado. Bueno, sí, sin duda, ¿no? Que es sin duda que él sale fortalecido. Muy distinto hubiese sido que la Corte ni siquiera lo trate, ¿no? O que quizás hasta no hubiese sido tan complicado que lo rechace para él, ¿no? Pero creo que la situación más difícil hubiese sido que la Corte ni siquiera lo trate, que acá no hay caso, no hay nada que hablar. Entonces, sin duda que desde lo político, ¿no? Y desde las dificultades que tiene la Corte para lograr consensos o para lograr, en su caso, mayoría más que consensos, un voto de los 5 jueces no es menor, ¿no? Para el presidente de la Corte, que fue quien finalmente dio el paso inicial, ¿no? Para tratar esto en un acuerdo extraordinario como fue el de hoy. Recordemos que la semana pasada él fue como presidente de la Corte y teniendo las facultades para hacerlo el que llamó a la reunión extraordinaria de hoy. Entonces, la verdad que para él, sin duda, y para la institución, digamos, unida frente, o sea, mostrarse con 5 votos frente a un tema tan vital que ha logrado despertar una cantidad de expectativa cuando es un tema relativamente técnico que en general está fuera de las mesas de café, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, la famosa acordada 7 pareció ser un tema opinable en todos lados. Sin duda que salir, digamos, tener este apoyo y salir fortalecido, más allá de cuál sea la decisión final, ¿no? Pero que él llama a una reunión que los jueces respondan y salga una resolución o una acordada con los 5 votos en el mismo sentido, no deja de ser un importante, digamos, ícono, por lo menos un pequeño ícono de poder en medio de un momento difícil de la Corte, ¿no? Donde tiene un poco diálogo, donde cuesta buscar mayorías. Diego, estamos repasando también en pantalla lo que está haciendo en vivo en este momento la manifestación allí en la puerta de tribunales, ¿no? Te pregunto, teniendo en cuenta que se presentó la reforma judicial, teniendo en cuenta que se organizó la Comisión Beraldi para estudiar el funcionamiento de la misma Corte, teniendo en cuenta que casación podría resolver algo muy complicado para la causa Cuaderno, teniendo en cuenta la embestida, en definitiva, que se pretende sobre la justicia, ¿es esta una señal de que se le puede poner un freno desde la justicia ya llegando a la Corte al vamos por todo? Bueno, es una señal, ¿no? Sin duda, porque uno, y más nosotros los periodistas, nos podemos dar la licencia de analizar las cosas en el medio de un contexto, ¿no? Y esto básicamente obedece, si querés, a un acuerdo tácito o a un contrato de adhesión que nosotros no conocemos, que se firmó aquel momento en el departamento de Cristina Kirchner cuando ella unge presidente virtual en ese momento todavía a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, hoy por hoy nos podemos enojar, si queremos, con esta situación judicial que hay, ¿no? De embate contra la justicia. Lo que no podemos sorprendernos, porque eso yo creo que estaba en el ADN constitutivo de la fórmula, ¿no? Y del regreso de la expresidenta a los primeros planos. O sea, sí podemos enojarnos, no podemos sorprendernos. No vale sorprendernos. Hernán, ahora voy a volver con vos en un minuto, pero creo que está Damián, ¿ya está? Damián Nabot, nuestro compañero también. A ver, Damián, si te puedo sumar en esta charla que estamos teniendo entre todos, para ver cuál es... Damián Nabot, ¿estás ya ahí, Damián? Yo te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, perfecto, Damián. A ver qué lectura política podés hacer de esto. Y sobre todo si ya hay información desde Casa Rosada respecto de cómo cayó este bombazo. ¿Qué sabés, Damián? Lo que sé que a esta hora es una mala noticia para el gobierno, sin duda. El gobierno quería avanzar
en un cierre, aspiraba a un rechazo de los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y esto extiende en el tiempo una definición, y la Corte dice, no, un momento, tiene la suficiente trascendencia institucional como para admitir un recurso extraordinario, que no es un recurso común, es extraordinario, como es el per saltum, para que nos aboquemos al tema. Con lo cual, en principio, a esta hora es una mala noticia, después de la presión intensa que había habido de diferentes sectores políticos por incidir en la Corte. En ese contexto debe entenderse, debe leerse todos los mensajes hacia Lorenzetti en los últimos días por la protesta que enfrentó en Rafaela. Era esa intención de incidir en la interna de la Corte a su favor por parte del gobierno. No lo logró del todo. La Corte dijo, tomo el tema, acepto el recurso extraordinario y voy a definir en los próximos días. Eso en principio es una mala noticia porque además, Fernando, esto le congela por al menos un tiempo la intención de reformular la Cámara Federal, de donde justamente habían salido Bruglia y Bertuzzi, y que tiene ascendencia directa sobre las principales causas de corrupción, que son las que le interesan a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, porque en definitiva el objetivo final no solo era que se fueran, sino que dejaran la vacante para poder ocuparlas. Exactamente, al decir, no, esto funciona como una cautelar, el per saltum funciona como una cautelar, hay que dejar las cosas como están porque vamos a tratar el tema. El como están frena las operaciones que ya había en marcha, por ejemplo, para traer de regreso al camarista Eduardo Fara, que se había ido ahí después de liberar a De Sousa y Cristóbal López, y que hay un sector del kirchnerismo que quiere traerlo de regreso a la Cámara Federal para convertirlo nuevamente en autoridad de los tribunales que tratan las causas de corrupción. Hernán, yo insisto con preguntarte respecto de cómo ves el para adelante respecto de la investida judicial. ¿Vos crees que el kirchnerismo se va a detener o va a seguir avanzando? Yo antes quisiera que todos los que estamos, vos, Fernando, Diego, Damián, todos los que nos escuchan, celebremos el espíritu de los constituyentes del 53, de 1853, la constitución que tenemos, porque a veces, viste, hasta la misma opinión pública y a veces no tenemos la suficiente gimnasia institucional, nos volvemos como presidencialistas y pensamos que esto es una monarquía. En cambio, la sabiduría de los que construyeron la patria y la organización de la República pensó en la división de poderes, muy pensado obviamente en el tema de la República Francesa o de los estadounidenses, particularmente el tema de la Constitución, y el sano equilibrio de los poderes. Cuando pensamos la patria, cuando se pensó en el siglo XIX, incluso con las sucesivas reformas, particularmente la reforma del 94, se pensó en la división de poderes. Hoy lo que tendríamos que estar contentos es que funcione ese equilibrio de poderes, que el equilibrio de poderes nos hace, funciona mejor para la gente, que se siente más protegida, con más garantías, un lugar donde, pero en cualquier cuestión, si no hay un sano servicio de justicia, los ciudadanos nos sentimos desprotegidos. Entonces me parece que celebrar esa idea de una república que funciona. Y bueno, después habrá que esperar la resolución de la Corte sobre la discusión de fondo. Bueno, no quiero eludir tu pregunta, Fernando. A mí me parece que una embestida tan fuerte como la que es parte del proyecto político que está en el ADN de la vicepresidenta de la Nación, va a seguir embistiendo, porque no necesariamente cada vez que tuvo estos reveses tuvo un pensamiento de decir, bueno, acá hay que equilibrar los poderes, sino siempre se intentó y se recrudeció el vamos por todo. Bueno, pero hoy por hoy tenemos la buena noticia, insisto, que la República funciona, que el equilibrio de poderes funciona y es institucionalmente muy, muy importante. Diego, en el camino de señales políticas que de alguna manera muchas veces va marcando la Corte con sus fallos, ¿podemos imaginar algo similar, un horizonte pronto por lo menos para una resolución sobre la demanda de la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación? Bueno, no te olvides que esa ya sí empezó a cumplir efectos, ¿no? Y eso creo que, si no escuché al ministro de Finanzas de la ciudad, de Hacienda, en realidad son alrededor de 150 millones de pesos
menos por día que recibe la ciudad desde el momento en que salió el famoso decreto de Alberto Fernández. Ahí hay una suerte así como de daño continuo que se va configurando. En principio, yo no sería tan digamos, optimista de pensar que la Corte va a resolver temas tan fuertes tan rápido, ¿no? Porque se suele tomar un tiempo. Y te digo la verdad, no sé si está mal que se tome un tiempo, ¿no? La Corte no tiene tiempos. El problema es cuando usa ese cronómetro, ¿no? Con el calendario electoral en la mano, con cosas políticas en la mano, ¿no? Pero me parece que el tema de la coparticipación es bien complejo, requeriría seguramente algún tipo de medida probatoria, ¿no? Para ver de qué manera, o sea, ese dinero, si efectivamente se gastaba en fuerza de seguridad o no. Es posible que tarde un poco más, ¿no? No te olvides que vienen de la semana pasada de la causa de 11, que no fue menor. Sí. Esa confirmación de los procesamientos, perdón, de las condenas más que de los procesamientos, obviamente. Así que yo diría que por ahí es posible que se tome una suerte de ventana con el tema de la capital, ¿no? No sé si lo van a resolver tan rápido, ¿no? Aunque en realidad lo debieran hacer, porque en ese caso, a diferencia de otros, la jurisdicción es exclusiva, o sea, vos no podés ir a otro juzgado a que se expida. Tenés que ir sí o sí a la Corte porque es competencia originaria, ¿no? En temas de dos estados, en este caso el estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Damián, la última para vos, después ya los voy despidiendo a todos. Damián, ¿vos crees que, teniendo en cuenta que el presidente en las últimas horas se refirió primero, rechazó y repudió el escrache a Lorenzetti, pero también habló de lo inadmisible de la presión sobre la Corte y apuntó a varios dirigentes de la oposición? ¿Esto puede hacer también resquebrajar un poco la relación entre oposición y oficialismo otra vez? Sí, yo creo que está resquebrajada. Que ahí el quiebre, Fernando, fue el anuncio de la quita de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces a hoy, el diálogo político en Argentina está astillado. Eso es así, y se ve muy difícil la reconstrucción, sobre todo por la agenda que toma el gobierno, y creo que esto profundiza esa radicalización. Hay que ver igual, por supuesto, que termina por definir la Corte como resolución final, ¿no? Lo que dijo hasta ahora es, voy a tomar el tema y voy a dar una respuesta. Lo que pase en la Corte, hacia un lado o hacia otro, va a traer un enorme impacto político. Inevitablemente, cualquiera sea la definición, porque ahora finalmente decidió tomar el tema. Y hay que ver en ese momento, finalmente, qué lógica se impone en el gobierno. Si profundizar el enfrentamiento o hay algún tipo de giro. Hoy parece más inclinado a ir hacia el enfrentamiento que a abrir el juego nuevamente al diálogo político. Bien, perfecto. Damián Nabot, un abrazo, después nos vamos a encontrar. Igual, Diego Cabot, después nos encontramos. Diego, ¿te parece? Saludos. Un abrazo. Y un abrazo grande también a Hernán. Hernán Lombardi, gracias por participar. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y por supuesto vamos a estar también en la calle, ¿no? Con lo que está ocurriendo allí todavía en tribunales. Está Nacho Amonte, ¿no? En el lugar con la manifestación. ¿Tenemos que hacer una pausa ahora? Dale, y ya volvemos.